sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Familia, un gusto, buenos días, saludarles de nuevo, gracias por compartir estas reflexiones que también están en Spotify. Yo las disfruto mucho preparándolas con mucho amor para ti. Estamos hablando acerca de Mardoqueo, este gran hombre de Dios que Dios usó en su generación para salvar todo un pueblo judío que estaba en riesgo de muerte. Pero ¿cómo logró hacerlo? ¿Cómo era el corazón de este gran líder de Dios? Encontramos que era un hombre que tenía paciencia, sabía esperar el tiempo de Dios. Por eso declaró: respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Él no sabía cómo, pero tenía la paciencia de saber que Dios lo iba a hacer. Pero otra cosa fundamental, que tenía firmeza y coraje en Dios, en no ceder ante las presiones que estaban recibiendo, tanto de sus amigos, compañeros, como de una persona que estaba declarándole o ordenándole que tenía que arrodillarse delante de él, y él no cedió para defender sus creencias. Mi pregunta es: ¿cómo hago para tener esa firmeza en Dios? ¿Cómo hago para tener ese coraje en Dios? ¿De dónde saco eso? Definitivamente eso lo encontramos cuando leemos la palabra. Debemos entender y reconocer que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima para nosotros. Y es algo en lo cual necesitamos seguir creciendo. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios usó hombres, pero fueron inspirados por Dios. Dios usó 40 hombres de diferentes conocimientos, pescadores, profetas, reyes, en un lapso de 1500 años a 1600 años, en escribir toda la escritura, y una armonía y una sintonía desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la escritura. Imposible que el hombre haya sido capaz de desarrollarla a menos que haya sido inspirada por Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Entonces yo tengo la seguridad que Mardoqueo era un hombre que conocía la palabra de Dios. En su tiempo conocía el Pentateuco, los primeros 5 libros, y esto le dio a él una firmeza para no postrarse delante de Amán. Le dio el coraje de no ceder ante la presión que estaba recibiendo. Cuando tú lees la palabra, te quiero dar un consejo esta mañana: declárala al mundo espiritual. Es algo poderoso. La palabra se tiene que leer, pero la palabra se tiene que declarar. Algo sucede cuando tú la declaras. Eso fue lo que pasó cuando Dios le dice al profeta: profetiza sobre los huesos secos. Profetiza y dile: huesos secos, oí palabra de Dios. O sea, cuando yo tomo la palabra y cuando yo la declaro, algo poderoso empieza a ocurrir en el mundo espiritual y en el mundo natural. Pero yo tengo que declarar las promesas de Dios a mi vida, declararlas al mundo espiritual. ¿Cómo más desarrollo esa firmeza y coraje en Dios? Donde yo me convierto en un portavoz del cielo, donde ellos se convierten a mí, yo no me convierto a ellos. Bueno, leyendo la palabra, declarando la palabra y definitivamente obedeciendo la palabra. El obedecer va a hacer que entonces las promesas de Dios se activen en mi vida, a mi favor, familia. Yo necesito poder ser una persona no solamente oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, y obedecer sus mandamientos, dice el Señor,
que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿cuál es la clave? Si oyes la voz de Dios, si declaras la voz de Dios, pero si obedeces la voz de Dios, es lo que va a activar todas estas bendiciones sobre ti y te va a dar una firmeza contra la presión. Eso es lo que pasó con Mardoqueo. Era un hombre firme en Dios que se mantuvo y no se retractó de sus creencias. Familia, necesitamos Mardoqueos en este tiempo. Necesitamos personas que sean sal y no azúcar. Necesitamos personas firmes en las promesas de Dios. Sabes que a veces ni hay que predicar la palabra de Dios, que ellos te vean vivir la vida. Ellos van a ser inspirados por personas que defienden sus principios de caminar en pureza sexual, que no se revuelcan en las camas de todo mundo porque ellos son distintos, que se mantienen firmes en ser íntegros en sus negocios, que saben cómo cuidar un matrimonio, una familia, aunque se equivoca, reconocen su falta. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Pero para esa firmeza en Dios necesitamos ser personas que leen, declaran y obedecen la palabra que es inspirada por Dios y que es útil para corregir y para instruir en toda justicia. Amén, familia. Eso nos va a dar una firmeza interior que va a hacer posible resistir la presión exterior. Y tú vas a ser alguien que va a resplandecer en esta sociedad. Les bendigo, les amo. Soy el pastor Carlos Bermúdez compartiendo contigo estas reflexiones. Bendiciones, chao, chao. Sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida.